Muy buenas noches, Dios me les bendiga. Vamos a continuar con la serie denominada La caída del ministro de Dios. ¿Verdad? La caída del ministro de Dios. Ya habíamos hablado de la historia de Sansón, donde encontramos en esta historia manipulación de parte de una mujer. Hablamos de la presión social, de las debilidades del ministro de Dios, de no vivir conforme al carácter de papá, y el hecho de que este personaje nos muestra la Biblia que en realidad, a pesar de estar consagrado, agradaba más a su corazón y no a Dios. En esta noche vamos a leer la historia de Sansón y Dalila. Vamos a leer una parte de la historia de Sansón y Dalila que la ubicamos en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 4. Sansón y Dalila. Y leemos la palabra bajo la dirección y autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de eso, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Vemos entonces que esta mujer desde un principio fue usada para sacar información, para destruir a Sansón. Pero lo primero que observamos es que él tuvo un enamoramiento. Sin él haber entregado su corazón, sin haber esta historia de amor, no se podía descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Es decir, que era necesario que él pasara por esta situación para entender y para valorar lo que Dios le había dado, lo que Dios le había entregado. ¿Verdad? Este hombre, a pesar de tenerlo todo, a pesar de demostrar y de tener el poder de Dios dentro de él, a través del carácter y de su carácter y de las fallas de su carácter, no pudo mantener el poder, no pudo mantener lo que Dios le había entregado. Y eso sucede, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos manejar lo que Dios nos entrega por fallas en el carácter, suceden estas cosas. El Padre nos entregó el primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y a veces nosotros, incluso como hijos de Dios, no lo ponemos por obra, porque entregamos el corazón a los hombres. Tenemos que, ¿verdad? Este varón no supo guardar y reservar lo que Dios tenía, lo que Dios había depositado en él. No lo guardó porque su carácter estaba de una vez transpuesto a las cosas del mundo y a las cosas que realmente no tienen valor. Tenemos además, ¿verdad?,
que vamos a terminar con una entrevista que tuve la oportunidad de escuchar de un varón, de un profeta, que él habla del amor y él habla de la entrega. Y me llamaba mucho la atención lo que decía este hombre, porque decía que la generación de ahora no ama a Dios como lo amaban los antiguos. No se guarda para Dios, no se guarda sin mancha, no se guarda sin pecado. Y él hablaba y recuerdo que este hombre le decía y le preguntaba, pero ¿cómo? ¿Cómo mantenerse? ¿Por qué tú crees que estos grandes hombres de Dios no se mantienen? Y él hablaba de esto, él decía, primero, no se guardan del pecado. Segundo, no aman a Dios como le amaban los antiguos. Muy poca gente va y se reserva papá, va a los ayunos, se reserva para él, va 20 días, 40 días a compartir realmente con papá. Y él decía, no le aman como le amaban los antiguos, porque hoy vemos iglesias full de gente, pero pocos le aman como le amaban los antiguos, y eso impactó mi vida. Él decía también que nuestro corazón le pertenece a Dios, y eso lo olvidamos. Y coloco yo acá, ¿verdad? Como una cita, dice, nunca le entregues el corazón al hombre. Su testimonio en su matrimonio me llamó mucho la atención, porque el señor que le entrevistaba le preguntaba que cómo lograba mantener un equilibrio en su matrimonio. Si alguna vez su esposa se había puesto como tropiezo para él, y él se reía, él decía no, porque es que ella sabe que yo nunca le entregué mi corazón a ella. Y eso, wow, eso hizo un ruido tremendo en mí, porque en realidad este hombre da con un secreto bastante importante. Nunca le entregues el corazón a otro hombre o a tu mujer. En este caso él da el testimonio y él dice, es que ella sabe que no se podía poner en oposición o a poner elegir, porque siempre Dios iba a ser el primero. Entonces nosotros también como hijos de Dios en nuestras relaciones personales, llámese matrimonio, llámese noviazgo, debemos procurar de una vez entregar primeramente el corazón a Dios y ese corazón guardarlo. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso lo dice el libro de Proverbios. Y nosotros muchas veces no guardamos el corazón, sino que metemos al hombre en el corazón. Entonces ese corazón que antes estaba dispuesto para Dios comienza a perder Dios su sitial y su lugar. Y por eso vienen las caídas, por eso coloco amor y entrega. Y luego este hombre daba el último consejo y decía, asiste a tu propio funeral. Es decir, que para poder amar a Dios como nosotros le queremos amar, para poder ser usados como Dios nos quiere usar y poder mantenernos, porque la cuestión no es estar, la cuestión es permanecer. El Evangelio no es una carrera rápida, no es una carrera de velocidad, de quién llega primero, es una carrera de permanencia. ¿Quién permanece? Los que aman a Dios como le amaron los antiguos. Y por último, asiste a tu propio funeral. Santo es el Señor, es decir, muere a ti mismo, muere al yo, muere al ego, que desde mi punto de vista es lo que más le cuesta al ser humano, morir a sí mismo, morir a tus propios deseos, morir a tu propio corazón,
morir a tus propios anhelos. Cuesta mucho morir a nuestros anhelos. Dios nos dice, ve por aquí, nosotros nos empeñamos por allá. Dios nos dice, así no es así. Entonces queremos hacer las cosas en nuestra voluntad y en nuestro tiempo. No hemos muerto. Él le preguntaban de milagros notorios y él hablaba de resurrección, hermano. De haber puesto su mano en paralíticos y levantarlos. De haber tenido testimonio de resurrección de personas. Y él le preguntaban que cuál era la manera en que él podía hacer estos grandes prodigios. Y él le dijo, es que yo no estaba vivo. Para poder hacer esto yo tenía que estar muerto y tengo que estar muerto. Y yo decía, porque es que las personas creen que uno hace las cosas y el que hace las cosas es Cristo Jesús. Entonces, asiste a tu propio funeral y esto nos deja una gran lección. Morir, no solamente morir a la carne, no solamente morir a lo carnal, morir a los deseos, morir al yo, morir a lo que yo quiero, y eso cuesta mucho. En esta vida cuesta mucho, porque generalmente el ser humano se empecina en cumplir sus deseos y en cumplir. Él dice, Señor, incluso cuando cumplimos años, concédeme los anhelos de mi corazón. Y está por allá Dios mirándote desde lejos, ajá, hija. ¿Y será que los anhelos de tu corazón son los mismos anhelos míos? ¿Será que tus pensamientos son los mismos pensamientos míos? Y es allí cuando comienza un choque entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Entonces por eso debemos marcar la diferencia y tener un equilibrio. Cuesta, pero sí se puede. En este caminar, la palabra dice en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero para eso debemos morir a nosotros, asistir a nuestro propio funeral, amar a Dios como le amaron los antiguos, guardarnos de todo pecado y reservar el corazón a Dios y no a los hombres. Tú no puedes idolatrar a tu esposo, a tu novio, a tu pastor, a las personas que tienes a tu alrededor. Hay personas que idolatran a su mamá, idolatran a sus hermanos. Hay personas que idolatran y son unos idólatras a pesar de que no tienen santos, no tienen imágenes en su casa, igual idolatran y se apasionan por las personas. Entonces, si nosotros podemos poner en un equilibrio, ¿verdad? Y entender este testimonio de este hombre que entendió y fue sabio y dijo, yo nunca le entregué el corazón a mi esposa porque ella sabía que el corazón mío le pertenecía a Dios. Y es importante mantener en este equilibrio. Y si usted está en esta situación y las personas dicen, no, pero es que fulanito no ama a su esposa, no ama a su esposo, no importa. Contéstele como le contestó este varón, mi corazón primero le pertenece a Dios y fue entregado a papá, y después que venga lo demás. Y es así como debemos vivir y es así como debemos mantener la sobriedad para mantenernos firmes en el Señor. Amén.